En el atardecer del 28 de marzo de 2024, en la Clínica Guadalupe del barrio Polanco, en Ciudad de México, Mateo Reyes, 25 años Omega, sostuvo el resultado del ultrasonido mientras las palabras del alfa resonaban como un veredicto: abortar. El aire acondicionado zumbaba sobre su cabeza, el papel crujía entre sus dedos temblorosos, y el olor antiséptico del consultorio se mezclaba con el perfume caro del alfa que acababa de destrozar su mundo. Afuera, los claxones de Reforma sonaban distantes, pero adentro solo existía el silencio pesado de una decisión que cambiaría todo. Entre la orden fría y la vida que crecía en su vientre, Mateo eligió desaparecer, proteger lo único que le quedaba y enfrentar la soledad antes que traicionar su propia alma. Esta es la historia de cómo un Omega huyó de las garras del poder y descubrió que la verdadera fuerza nace cuando ya no queda nada que perder. Suscríbete ahora para descubrir por qué el regreso del alfa bajo la lluvia no fue un acto de amor, sino la confesión de un secreto que llevaba meses destrozándolo por dentro. Mateo Reyes nunca imaginó que el día más feliz de su vida terminaría convirtiéndose en la peor pesadilla que un Omega podría vivir. Había pasado 2 semanas desde que confirmó el embarazo en una pequeña clínica del centro, lejos de las miradas indiscretas de Polanco, donde todos conocían su nombre y su vínculo con Diego Santana, el alfa heredero del imperio constructor más poderoso de Ciudad de México. 2 semanas guardando el secreto como un tesoro frágil, imaginando la sonrisa de Diego cuando finalmente se lo dijera, soñando con cómo sus ojos de alfa se iluminarían al saber que pronto serían padres. La tarde del 28 de marzo, Mateo llegó temprano a la oficina de Diego en la Torre Santana, un edificio de cristal y acero que dominaba el horizonte del Paseo de la Reforma. Llevaba el sobre con el ultrasonido guardado en el bolsillo interior de su chaqueta, cerca del corazón, y cada latido parecía recordarle la vida diminuta que crecía dentro de él. La recepcionista, una beta de mediana edad llamada Patricia, lo saludó con una sonrisa amable y lo dejó pasar sin anunciarlo, porque todos en la empresa sabían que Mateo era alguien especial para el licenciado Santana. El pasillo hacia la oficina principal olía a madera pulida y café recién hecho. Los zapatos de Mateo producían un sonido suave contra el mármol italiano mientras avanzaba, tratando de calmar los nervios que le hacían temblar las manos. Diego estaba al teléfono cuando entró, de espaldas a la puerta, mirando por el ventanal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Su voz sonaba tensa, casi irritada, pero Mateo pensó que solo era el estrés habitual del trabajo. Cuando Diego colgó y se giró, Mateo notó algo extraño en su expresión. No era la calidez que solía recibir, sino una máscara de seriedad que le heló la sangre. El alfa se acercó lentamente, y Mateo pudo detectar en su aroma algo amargo, algo que no reconocía. Ansiedad mezclada con determinación, una combinación que nunca había percibido en él. «Tenemos que hablar», dijo Diego, y esas 4 palabras cayeron como piedras en el estómago de Mateo. Mateo sacó el sobre del bolsillo, tratando de mantener la sonrisa en su rostro, intentando ignorar la alarma que comenzaba a sonar en su interior. «Yo también necesito decirte algo», respondió, extendiéndole el sobre con manos que ya no podía controlar. Diego tomó el sobre sin mirarlo, lo dejó sobre el escritorio como si fuera un simple documento más, y se pasó una mano por el cabello oscuro en un gesto de frustración que Mateo había visto solo cuando algo salía terriblemente mal en los negocios. «Mi padre lo sabe», dijo Diego, y su voz sonó hueca, vacía de la emoción que Mateo esperaba. «Mi madre también, toda la familia». Mateo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Cómo? No importa cómo», Diego lo interrumpió, y por primera vez desde que se conocieron, evitó su mirada. «Lo importante es que esto no puede continuar. Mi compromiso con Andrea se anunciará la próxima semana. Ella es Omega de una familia importante, la hija del senador Morales. Ya todo está arreglado». Las palabras llegaron como bofetadas, una tras otra, sin piedad. Mateo retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared de cristal, y el frío se le coló por la ropa, por la piel, hasta los huesos. «¿Qué estás diciendo?». Su voz salió apenas como un susurro roto. Diego finalmente abrió el sobre, sacó la imagen del ultrasonido y la contempló durante un momento que pareció eterno. Mateo vio cómo la mandíbula del alfa se tensaba, cómo sus dedos apretaban el papel hasta arrugarlo levemente en las esquinas. Pero cuando habló, su voz era firme, cruel en su claridad. «Tienes que interrumpir el embarazo». El mundo se detuvo. Los sonidos de la ciudad afuera, el zumbido del aire acondicionado, el tic-tac del reloj de pared, todo desapareció bajo el rugido de sangre en los oídos de Mateo. Miró al hombre que había amado durante 3 años, al alfa que le había prometido un futuro juntos, y vio a un extraño.
Un extraño con ojos fríos y corazón de piedra. No puedes pedirme eso. Mateo sintió las lágrimas quemándole los ojos, pero se negó a dejarlas caer. Es nuestro hijo, Diego, nuestro cachorro. Es un problema que necesita una solución. Diego dejó caer la imagen sobre el escritorio y se alejó hacia la ventana, dándole la espalda nuevamente. Mi familia no aceptará esto. Andrea y yo debemos casarnos antes de fin de año. Un escándalo arruinaría todo. Arruinaría el negocio, la reputación, los contratos con el gobierno. Hay demasiado en juego. Mateo sintió como algo se rompía dentro de él, algo fundamental que mantenía su mundo en pie. Avanzó con pasos inseguros hasta el escritorio, tomó la imagen del ultrasonido y la apretó contra su pecho. ¿Y yo qué soy?, la preguntó, y su voz temblaba con una mezcla de dolor y furia que nunca había sentido. ¿Solo un problema? ¿3 años significan nada para ti? Diego se giró entonces, y Mateo vio un destello de algo en sus ojos. Tal vez remordimiento, tal vez dolor, pero fue tan fugaz que podría haber sido solo su imaginación desesperada buscando algo humano en ese alfa. Significaron todo, dijo Diego, y por un momento su máscara se resquebrajó. Pero esto es más grande que nosotros. Mi padre amenazó con desheredarme, con destruir todo por lo que he trabajado. Mi madre. Ella llamó doctores privados que pueden hacerlo discretamente. Habrá compensación, por supuesto, una cantidad generosa. Podrás rehacer tu vida. La palabra compensación fue como ácido sobre una herida abierta. Mateo dejó escapar una risa amarga, casi histérica, mientras las lágrimas finalmente rodaban por sus mejillas. ¿Crees que puedes comprarme? ¿Comprar la vida de nuestro hijo? No es así. Diego avanzó hacia él, extendiendo una mano, pero Mateo retrocedió como si su toque fuera veneno. Mateo, por favor, tienes que entender. No hay otra salida. Si sigues adelante con esto, mi familia te destruirá. Conoces el poder que tienen. Pueden hacer que ningún hospital te atienda, que ninguna clínica te acepte. Pueden arruinar tu reputación, la de tu familia. ¿Es eso lo que quieres para el niño? ¿Una vida marcada desde antes de nacer? Mateo lo miró fijamente, viendo por primera vez la verdad completa. Diego no estaba siendo forzado, estaba eligiendo el poder, el dinero, el apellido, por encima de él, por encima de su hijo. Vete al infierno. Mateo escupió las palabras con todo el veneno que sentía envenenando su alma. Y lleva tu dinero contigo. Salió de la oficina sin mirar atrás, ignorando la voz de Diego llamándolo, ignorando a Patricia que lo miraba con lástima desde su escritorio. El elevador tardó una eternidad en llegar, y cuando las puertas finalmente se cerraron, Mateo se derrumbó contra la pared de acero inoxidable, abrazándose a sí mismo mientras sollozaba sin control. En la calle, el bullicio de Ciudad de México lo envolvió como una ola. Caminó sin rumbo durante horas, con la imagen del ultrasonido aún apretada en su mano, hasta que sus pies lo llevaron a casa de su mejor amigo, Luis Torres, un beta que lo conocía desde la secundaria, y que era la única persona en el mundo en quien podía confiar completamente. Luis abrió la puerta de su departamento en la colonia Roma y no hizo preguntas cuando vio el estado de Mateo. Simplemente lo envolvió en un abrazo y lo dejó llorar hasta que no quedaron más lágrimas. Horas después, cuando Mateo finalmente pudo hablar, le contó todo. La orden de Diego, la amenaza de su familia, el matrimonio arreglado con Andrea Morales. «Tienes que irte», dijo Luis con voz firme, sosteniendo las manos temblorosas de Mateo entre las suyas. «Lejos de aquí, donde la familia Santana no pueda encontrarte». ¿Y a dónde voy? Mateo se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. No tengo dinero suficiente para... Mi tío tiene una casa de campo en Tepoztlán. Luis lo interrumpió. Está vacía desde que murió mi tía. Puedes quedarte allí todo el tiempo que necesites. Yo te ayudaré con los gastos. No puedo aceptar. Mateo, Luis apretó sus manos con más fuerza. Eres mi hermano, y ese bebé es mi sobrino, aunque no compartamos sangre. Voy a protegerlos. Pero tienes que irte antes de que Diego o su familia vengan a buscarte. Mateo asintió lentamente, sintiendo cómo la adrenalina del shock comenzaba a ceder paso a una determinación fría y dura. Diego le había ordenado que abortara, que borrara la existencia de su hijo como si fuera un error que corregir. Pero Mateo no era un error. Su hijo no era un error. Y si el alfa que alguna vez amó no tenía el coraje de enfrentar a su familia, entonces él lo haría solo. Esa misma noche, Mateo empacó una maleta con lo esencial: ropa, documentos, el dinero que había ahorrado durante meses. Escribió una carta breve a sus padres, diciéndoles que necesitaba tiempo para pensar, que no se preocuparan, que estaría bien. No mencionó el embarazo ni a Diego. Algunos secretos eran demasiado peligrosos para compartir, incluso con la familia. Antes del amanecer del 29 de marzo, Luis llegó con su viejo automóvil y cargó la maleta de Mateo en el maletero.
El trayecto a Tepoztlán tomó casi 2 horas por la carretera federal, atravesando paisajes que gradualmente cambiaban de urbano a rural, de concreto a montañas verdes. Mateo observaba por la ventana sin realmente ver, con una mano posada protectoramente sobre su vientre a un plano. La casa de campo era pequeña pero acogedora, ubicada en las afueras del pueblo mágico, rodeada de árboles de bugambilia y con vista a las montañas del Teposteco. El aire olía a tierra húmeda y flores silvestres, tan diferente del smog y el perfume artificial de la ciudad. Luis le mostró dónde estaba todo. La cocina sencilla, con estufa de gas, el cuarto con una cama matrimonial cubierta de un edredón de patchwork, el baño con agua caliente intermitente. «Hay una clínica en el pueblo», dijo Luis, mientras colocaba provisiones en la alacena. «La doctora Ramírez es Omega, muy discreta. Puedes confiar en ella para el control prenatal». Mateo asintió, todavía en shock, todavía procesando que esto era real, que había huido, que estaba solo. «Vendré cada 2 semanas», continuó Luis. «Y si necesitas algo urgente, solo llama. Mantén tu teléfono apagado la mayor parte del tiempo. Diego tiene contactos en todas partes». Después de que Luis se fue, Mateo se quedó de pie en el pequeño porche de la casa, mirando cómo el atardecer teñía las montañas de naranja y púrpura. Por primera vez en 24 horas, se permitió respirar profundamente, llenar sus pulmones con aire limpio que no estaba contaminado por mentiras y traiciones. Tocó su vientre suavemente, donde una vida diminuta crecía, ajena a todo el drama, ajena al dolor. «Te protegeré», susurró al aire de la tarde. «No importa qué, eres lo único que importa ahora». Las primeras semanas en Tepoztlán pasaron en una neblina de adaptación y dolor emocional. Mateo se despertaba cada mañana con el canto de los pájaros en lugar de alarmas de automóviles y tardaba un momento en recordar dónde estaba y por qué. El embarazo comenzaba a manifestarse. Náuseas matutinas que lo dejaban débil hasta el mediodía, cansancio que lo hacía dormir largas siestas en la hamaca del porche, y una sensibilidad olfativa exacerbada que hacía que ciertos olores lo marearan instantáneamente. La doctora Elena Ramírez resultó ser exactamente lo que Luis había prometido, una Omega de 50 y tantos años, con cabello gris recogido en un moño y ojos amables que habían visto demasiadas historias tristes de Omegas en situaciones difíciles. Su clínica era pequeña, limpia y discreta, ubicada en una casa colonial convertida cerca del mercado municipal. En la primera consulta, la doctora Ramírez examinó a Mateo con manos expertas y gentiles, mientras él yacía en la camilla mirando el techo de vigas de madera, tratando de no pensar en Diego. «Estás de aproximadamente 10 semanas», dijo la doctora mientras limpiaba el gel del ultrasonido de su abdomen. «Todo parece bien. Presión arterial normal, peso adecuado. ¿Has tenido sangrado?» «No». Mateo se incorporó lentamente bajándose la playera. «Solo las náuseas». La doctora asintió mientras escribía en su expediente. «Es normal. Te daré algunas recomendaciones y vitaminas prenatales. ¿El padre está involucrado?» La pregunta, aunque hecha con delicadeza profesional, cortó como un cuchillo. Mateo bajó la mirada a sus manos. «No, estoy solo en esto». La doctora Ramírez dejó la pluma y se acercó, tomando asiento en el taburete frente a Mateo. «Mira», dijo con voz suave pero firme, «he atendido partos en este pueblo durante 30 años. He visto de todo. Omegas solteros, parejas sin lazos, familias tradicionales, familias poco convencionales. Y te voy a decir algo que aprendí. No importa la configuración, lo que importa es el amor y la determinación. Si tienes eso, saldrás adelante». Mateo sintió que las lágrimas amenazaban con caer de nuevo, pero esta vez eran diferentes, mezcladas con algo parecido a la esperanza. «Tengo miedo», admitió, y decirlo en voz alta fue como liberar un peso de su pecho. «El miedo es normal», la doctora le dio unas palmaditas en la mano, «pero no estás solo. Yo estaré contigo en cada paso. Y si necesitas ayuda adicional, conozco buenos psicólogos en Cuernavaca». Mateo salió de la clínica con una bolsa de vitaminas y una cita para 4 semanas después, sintiéndose un poco más anclado a esta nueva realidad. El pueblo de Tepoztlán, con sus calles empedradas y sus habitantes tranquilos, comenzaba a sentirse como un refugio, un lugar donde podía respirar sin miedo a ser encontrado. Los días adquirieron una rutina simple. Despertar con el sol, desayunar frutas frescas del mercado, caminar por los senderos alrededor de la casa, leer los libros viejos que encontró en los estantes polvorientos, preparar comidas sencillas. Luis cumplía su promesa de visitarlo cada 2 semanas, trayendo provisiones, noticias del mundo exterior y, lo más importante, compañía. En una de esas visitas, a mediados de abril, Luis llegó con expresión seria. «Diego te está buscando», dijo sin rodeos mientras descargaba bolsas del mercado en la cocina. «Ha estado llamando a todos nuestros conocidos. Incluso fue a tu casa y habló con tus padres.
Mateo sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Qué les dijiste? ¿Qué le dijiste a él? A tus padres les dije que estabas bien, que necesitabas espacio. A Diego. Luis apretó los labios. Le dije que no sabía dónde estabas. Se veía desesperado, Mateo, como si realmente te estuviera buscando. Demasiado tarde para eso. Mateo cortó un jitomate con más fuerza de la necesaria. Me ordenó que abortara. No hay vuelta atrás después de eso. Lo sé. Luis se acercó y puso una mano en su hombro. Solo pensé que debías saberlo. Por si acaso intenta rastrearte. ¿Cómo podría? Estoy usando efectivo para todo. Mi teléfono está apagado. Los Santana tienen recursos. Luis lo interrumpió. Investigadores privados, contactos en el gobierno. Si realmente quieren encontrarte, eventualmente lo harán. Solo. Mantente alerta. Esa noche, Mateo durmió inquieto, despertándose con cada sonido extraño, imaginando automóviles negros con vidrios polarizados, llegando por el camino de tierra. Pero el amanecer llegó tranquilo, con solo el canto de los gallos y el aroma del café que preparó para calmarse los nervios. Mayo trajo las primeras lluvias y con ellas un cambio en el cuerpo de Mateo. Su vientre comenzaba a redondearse, aún sutil bajo la ropa holgada, pero innegable cuando se miraba desnudo frente al espejo empañado del baño. Pasaba las tardes hablándole a su bebé, contándole historias sobre el mundo que lo esperaba, prometiéndole que siempre lo protegería, que nunca lo haría sentirse como un error o un problema. La doctora Ramírez confirmó en la consulta de mayo que todo progresaba perfectamente. El latido del corazón del bebé resonaba fuerte y rápido en el ultrasonido, un sonido que llenó a Mateo de una alegría tan pura que lo tomó por sorpresa. ¿Quieres saber el sexo?, preguntó la doctora con una sonrisa. Mateo dudó, pero finalmente asintió. Es un varón, anunció la doctora. Un cachorro alfa, por lo que puedo ver. Un alfa. Su hijo sería un alfa. Mateo sintió una mezcla extraña de emociones. Orgullo, miedo, determinación. Criaría a su hijo para que fuera diferente a Diego, para que valorara a las personas por encima del poder, para que entendiera que la verdadera fortaleza estaba en la compasión y la honestidad. En junio llegó con calor intenso y cielos despejados. Mateo pasaba las mañanas en el mercado del pueblo, comprando verduras frescas e intercambiando saludos con los vendedores que comenzaban a reconocerlo. Nadie hacía preguntas sobre su situación. En un pueblo pequeño, todos respetaban los secretos de los demás, especialmente cuando se trataba de omegas en circunstancias difíciles. Fue en una de esas mañanas, mientras elegía aguacates maduros, cuando sintió una presencia extraña. Un hombre de traje oscuro, completamente fuera de lugar entre los vendedores con mandiles y los compradores locales, lo observaba desde el otro extremo del mercado. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Pagó rápidamente, tomó su bolsa y se dirigió hacia la salida, tratando de no correr, de no demostrar pánico. Pero cuando llegó a la esquina y miró hacia atrás, el hombre había desaparecido. Esa noche llamó a Luis, violando su propia regla de mantener el teléfono apagado. «¿Creo que me encontraron?», dijo sin preámbulos cuando Luis contestó. «¿Estás seguro?». Un hombre con traje en el mercado me estaba vigilando. Luis guardó silencio por un momento largo y tenso. «Voy para allá mañana temprano. Mientras tanto, cierra bien todas las puertas y ventanas. Y si ves algo sospechoso, llama a la policía local». Mateo pasó la noche despierto, sentado en la sala oscura con un cuchillo de cocina en el regazo, escuchando cada crujido de la casa, cada susurro del viento en las bugambilias. Pero nadie vino. El amanecer llegó sin incidentes. Y con él, Luis. «Necesitamos un plan B», dijo Luis mientras revisaba la casa. «Si te encontraron aquí, no es seguro quedarse mucho más tiempo». «¿Y a dónde voy?». Mateo se frotó la cara, exhausto por la noche sin dormir. «No puedo seguir huyendo para siempre». «No para siempre». Luis se sentó a su lado. «Solo hasta que nazca el bebé y tengas los documentos legales en orden. Después, con un buen abogado, puedes establecer custodia y manutención sin tener que ver a Diego si no quieres». Era un plan sensato, lógico. Pero Mateo sentía que su vida se había convertido en una serie interminable de huidas y escondites, y estaba cansado. Tan cansado. «¿Sabes qué es lo más triste?», dijo Mateo, mirando por la ventana hacia las montañas, «que una parte de mí todavía lo ama. Después de todo lo que hizo, después de que me ordenara matar a nuestro hijo, una parte estúpida de mí todavía recuerda cómo era antes, cómo me hacía sentir seguro. Amado». Luis no dijo nada, solo pasó un brazo alrededor de sus hombros y lo dejó llorar. Los días siguientes fueron relativamente tranquilos. El hombre de traje no volvió a aparecer, y Mateo comenzó a pensar que tal vez había sido paranoia, su mente jugándole trucos, pero mantuvo el teléfono encendido y cerca, por si acaso.
Julio trajo más calor y también el tercer trimestre del embarazo. Mateo se movía con más dificultad ahora, su vientre prominente y pesado. Preparó un pequeño nido en el cuarto, usando almohadas y mantas suaves, siguiendo el instinto omega que lo impulsaba a crear un espacio seguro para su cachorro. La doctora Ramírez lo visitaba en casa ahora, trayendo su equipo portátil para los chequeos. «Estás en excelente forma», le dijo durante una de esas visitas. «Pocos omegas llevan el embarazo también estando solos. Debes tener mucha fortaleza interior». «O mucha terquedad», respondió Mateo con una sonrisa cansada. «A veces son la misma cosa». La doctora le devolvió la sonrisa mientras guardaba su estetoscopio. Fue a mediados de julio cuando todo cambió. Mateo estaba en el porche, meciéndose suavemente en la hamaca mientras leía un libro sobre crianza, cuando escuchó el sonido de un motor acercándose por el camino. No era el automóvil de Luis. El ruido era más suave, más caro. Su corazón comenzó a martillar en su pecho. Un automóvil negro con vidrios polarizados se detuvo frente a la casa. Mateo se incorporó con dificultad, su mano instintivamente protegiendo su vientre. La puerta del conductor se abrió, y Mateo esperaba ver a uno de los guardaespaldas de la familia Santana. Pero quien salió fue Diego. El alfa se veía diferente, más delgado, con ojeras profundas bajo los ojos, el cabello ligeramente más largo y desordenado. Llevaba jeans y una camisa simple, nada del traje impecable que solía usar. Se quedó de pie junto al automóvil, mirando a Mateo con una expresión que el omega no podía descifrar. Durante un largo momento, ninguno habló. El sonido de los pájaros y el viento en los árboles llenaba el silencio tenso entre ellos. Entonces Diego comenzó a caminar hacia el porche, y Mateo retrocedió instintivamente hacia la puerta. «No te acerques». Su voz salió más fuerte de lo que esperaba. Diego se detuvo al pie de los escalones del porche, levantando las manos en un gesto de rendición. «Solo quiero hablar», dijo, y su voz sonaba ronca, como si hubiera pasado días sin usarla correctamente. «No hay nada de qué hablar». Mateo apretó el libro contra su pecho como un escudo. «Dijiste todo lo que tenías que decir en tu oficina. Ahora vete». «Mateo, por favor». Diego subió un escalón, y Mateo pudo ver ahora que sus ojos estaban enrojecidos, vidriosos. «Necesito explicarte». «¿Explicar qué?» La furia que Mateo había estado conteniendo durante meses finalmente explotó. ¿Que me ordenaste matar a nuestro hijo? ¿Que elegiste el dinero y el poder sobre nosotros? ¿Que dejaste que tu familia decidiera por ti? ¿Qué diablos podrías explicar que cambie eso? Todo». Diego subió otro escalón, y Mateo pudo oler ahora su aroma de alfa, mezclado con algo amargo y desesperado. «Mi padre me amenazó, no solo con desheredarme. Amenazó con destruir tu vida, con asegurarse de que nunca encontraras trabajo, de que tu familia perdiera todo. Dijo que tenía formas de hacerte desaparecer sin dejar rastro». Mateo rió, pero fue un sonido sin humor. «Y tú le creíste. Le creíste y me ordenaste abortar de todas formas». «Estaba aterrado», Diego gritó, y fue la primera vez que Mateo lo veía perder el control de esa manera. «Aterrado de lo que pudieran hacerte. Pensé que si te alejaba, si te hacía creer que no me importabas, estarías a salvo, que mi padre perdería interés si pensaba que habías abortado y desaparecido». Mateo lo miró fijamente, buscando la mentira en sus ojos, pero solo vio dolor y arrepentimiento. «Aun si eso fuera verdad», dijo lentamente, «me ordenaste matar a nuestro hijo. No me diste opción. No confiaste en mí lo suficiente para decirme la verdad». «Lo sé». Diego subió el último escalón y ahora estaba en el porche, a solo unos metros de distancia. «Y eso me ha estado destruyendo cada día desde entonces. Cancelé el compromiso con Andrea hace 2 meses. Le dije a mi padre que podía quedarse con su imperio si eso significaba perderte a ti, y desde entonces he estado buscándote, rogando que no fuera demasiado tarde». Mateo sintió que las lágrimas comenzaban a caer por sus mejillas, pero no eran lágrimas de perdón o de alivio. Eran lágrimas de rabia y dolor acumulados. «Es demasiado tarde», susurró. «El daño está hecho. Me abandonaste cuando más te necesitaba. Y ahora esperas que simplemente perdone y olvide porque finalmente creciste una columna vertebral». Diego dio un paso más, y Mateo pudo ver que él también lloraba. «No espero que me perdones», dijo con voz quebrada. «Solo te pido que me dejes conocer a nuestro hijo. Que me des la oportunidad de ser el padre que debí ser desde el principio. Te dejo en paz si eso es lo que quieres, pero por favor, no me alejes de mi cachorro». Mateo cerró los ojos, sintiendo cómo su determinación se resquebrajaba. Una parte de él quería ceder. Quería creer que Diego había cambiado realmente. Pero otra parte, la parte que había aprendido a sobrevivir sola, que había construido una vida en este refugio de montaña, esa parte era más cautelosa. «No puedes simplemente aparecer y esperar que todo se arregle».
dijo finalmente, abriendo los ojos para mirarlo directamente. Destruiste mi confianza, mi fe en ti, en nosotros. Lo sé. Diego se arrodilló entonces, allí en el porche de madera, con las manos temblando a los costados, y pasaré el resto de mi vida tratando de enmendarlo si me dejas. No te estoy pidiendo que volvamos a ser lo que éramos, solo te pido una oportunidad de demostrar que puedo ser el padre que nuestro hijo merece. Mateo miró al Alfa arrodillado frente a él, este hombre poderoso reducido a súplicas, y sintió que algo en su pecho se aflojaba ligeramente. No era perdón todavía, tal vez nunca lo sería completamente, pero era el comienzo de algo, una grieta en el muro que había construido alrededor de su corazón. Si te doy esta oportunidad, dijo lentamente, será bajo mis términos. Voy a criar a este niño aquí, lejos de tu familia, lejos de Ciudad de México. Tú puedes visitarlo, pero no controlarás mi vida nunca más. ¿Entiendes? Diego asintió vigorosamente, las lágrimas fluyendo libremente ahora. Lo que tú digas, cualquier cosa. Y si vuelves a lastimarnos... Mateo puso una mano protectora sobre su vientre. No habrá segunda oportunidad. ¿Está claro? Cristalino. Diego se puso de pie lentamente. ¿Puedo? Extendió una mano tentativamente hacia el vientre de Mateo. ¿Puedo sentirlo? Mateo dudó, su instinto todavía gritándole que se alejara. Pero entonces el bebé dio una patada fuerte, como si respondiera a la voz de su padre, y Mateo tomó una decisión. Está bien, dijo suavemente. Diego acercó su mano con reverencia, colocándola suavemente sobre el vientre redondeado. Sus ojos se iluminaron cuando sintió el movimiento del bebé, y una sonrisa genuina, la primera que Mateo había visto en meses, apareció en su rostro. «Es fuerte», susurró Diego con asombro. «Es un alfa», dijo Mateo. «Como tú». Diego levantó la vista, y en sus ojos Mateo vio algo que le dio esperanza, amor incondicional y determinación. «Entonces, lo criaremos para que sea mejor que yo», dijo Diego con voz firme. «Mejor, más valiente, alguien que nunca elija el miedo sobre el amor». Mateo asintió lentamente, y por primera vez en meses, sintió que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían salir bien. No serían una familia tradicional, probablemente nunca volverían a ser lo que fueron, pero podrían ser algo nuevo, algo construido sobre lecciones dolorosas y segundas oportunidades. El sol comenzaba a ponerse sobre las montañas del Teposteco, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Diego se quedó allí durante horas, sentado en el porche junto a Mateo, hablando sobre el embarazo, sobre los planes para el parto, sobre el futuro incierto pero posible que se extendía ante ellos. Cuando finalmente se fue, prometiendo volver pronto, Mateo se quedó solo en el porche, mirando cómo el automóvil negro desaparecía por el camino de tierra. Tocó su vientre suavemente, sintiendo los movimientos suaves de su hijo. «Tu papá vino a buscarnos», le susurró al bebé. «No sé si podremos perdonarlo completamente, pero por ti, vamos a intentarlo». El viento de la tarde trajo el aroma de las bugambilias en flor, y Mateo respiró profundamente, sintiendo por primera vez en meses que tal vez, solo tal vez, todo saldría bien al final. Las semanas siguientes a la aparición de Diego fueron un delicado baile de reconstrucción y cautela. El Alfa cumplió su promesa de volver, conduciendo las 2 horas desde Ciudad de México hasta Tepoztlán cada fin de semana sin falta. Al principio, Mateo mantenía las visitas cortas y formales, 1 hora en el porche, conversaciones sobre el bebé, nada más, pero gradualmente, a medida que Diego demostraba consistencia y compromiso genuino, las barreras comenzaron a bajar, milímetro a milímetro. Diego llegaba siempre con provisiones, frutas frescas del mercado de San Ángel, libros sobre paternidad que había estado leyendo, ropa de bebé que compraba en tiendas especializadas. Mateo podía ver el esfuerzo en cada gesto, la forma en que Diego trataba de demostrar que había cambiado, que era digno de una segunda oportunidad. En una de esas visitas de agosto, cuando el calor era sofocante incluso a la sombra, Diego trajo un ventilador nuevo para el cuarto del bebé que Mateo había estado preparando. Lo instaló en silencio, siguiendo las instrucciones meticulosamente, y Mateo lo observaba desde el umbral, con una mano descansando sobre su vientre que ahora parecía enorme. «Gracias», dijo Mateo cuando Diego terminó y probó el ventilador, que zumbaba suavemente llenando la habitación de aire fresco. Diego se giró, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «No tienes que agradecerme, es lo mínimo que puedo hacer». «Aún así», Mateo se acercó lentamente, sus movimientos torpes por el peso del embarazo. «Aprecio que estés aquí, que sigas viniendo». Diego sonrió, pero era una sonrisa triste, cargada de arrepentimiento. «Mateo, yo», comenzó, pero se detuvo,
como si estuviera eligiendo cuidadosamente las palabras. Sé que te lastimé de formas que no tienen reparación, y entiendo si nunca puedes perdonarme. Pero quiero que sepas que lo que siento por ti no cambió. Si acaso, solo se hizo más fuerte cuando te perdí. Mateo sintió que su corazón se aceleraba. No había esperado una declaración así, no cuando todavía había tanto dolor sin resolver entre ellos. Diego, dijo suavemente, no puedo volver a donde estábamos. Esa versión de nosotros murió el día que me ordenaste abortar. Lo sé. Diego bajó la mirada a sus manos. No estoy pidiendo que volvamos a ser lo que éramos. Solo necesitaba que supieras que, sin importar lo que pase entre nosotros, yo te amo, y amaré a nuestro hijo con cada fibra de mi ser. Las palabras quedaron suspendidas en el aire cálido de la tarde. Mateo no sabía qué decir, qué sentir. Una parte de él quería correr hacia Diego, abrazarlo y decirle que él también todavía lo amaba. Pero otra parte, la parte que había aprendido a ser cautelosa, a protegerse, esa parte lo mantenía donde estaba. Necesito tiempo, dijo finalmente, mucho tiempo, para procesarlo todo, para sanar. Te daré todo el tiempo del mundo. Diego asintió y en sus ojos Mateo vio una determinación férrea. No iré a ninguna parte. Luis seguía visitando regularmente, y la dinámica entre él y Diego era tensa al principio. El beta no había perdonado al alfa por el dolor que le causó a su mejor amigo, y no perdía oportunidad de recordárselo con miradas frías y comentarios cortantes. Pero con el tiempo, cuando Luis vio el esfuerzo genuino de Diego, su hostilidad comenzó a suavizarse. Todavía no confío en ti, le dijo Luis a Diego una tarde mientras los tres estaban sentados en el porche, tomando agua de Jamaica. Pero veo que lo estás intentando. Eso cuenta para algo. Entiendo completamente, respondió Diego con seriedad. Si yo fuera tú, tampoco confiaría en mí. Solo espero poder demostrarte con el tiempo que he cambiado. Luis gruñó, pero no dijo nada más, y Mateo sintió una pequeña chispa de esperanza. Si Luis podía eventualmente aceptar a Diego, tal vez él también podría. Septiembre trajo las lluvias de temporada, y con ellas una urgencia creciente. El bebé nacería en octubre, y había tantas cosas que preparar. La doctora Ramírez había arreglado todo para que el parto fuera en una clínica privada en Cuernavaca, donde había mejores instalaciones y un equipo completo por si surgían complicaciones. Es un plan sólido, dijo la doctora durante una consulta, pero necesitamos tener todo listo. La maleta para el hospital, los documentos, el transporte. Y necesitas decidir quién quieres que esté contigo durante el parto. Mateo miró a Luis, que asentía con firmeza, claramente dispuesto a estar allí. Luego miró a Diego, que estaba sentado al borde de la silla, con expresión esperanzada, pero sin atreverse a pedir. Quiero que ambos estén, dijo Mateo finalmente. Luis, porque es mi hermano en todo menos sangre. Y Diego, porque es el padre y merece conocer a su hijo desde el primer momento. La gratitud en el rostro de Diego fue tan intensa que Mateo tuvo que apartar la mirada, sintiendo que sus propias emociones amenazaban con desbordarse. Las últimas semanas del embarazo fueron las más difíciles. Mateo apenas podía dormir, su espalda dolía constantemente y el calor hacía todo peor. Diego comenzó a quedarse en un pequeño hotel en el pueblo durante las semanas previas a la fecha estimada de parto, queriendo estar cerca por si Mateo lo necesitaba. Venía todas las mañanas a ayudar con las tareas de la casa, preparaba comidas, masajeaba la espalda dolorida de Mateo y leía libros sobre bebés hasta altas horas de la noche. Una noche, a mediados de octubre, cuando Mateo estaba sentado en el porche tratando de encontrar una posición cómoda, Diego llegó con algo en las manos, un pequeño osito de peluche hecho a mano, con tela suave, color café y ojos de botones negros. Mi abuela lo hizo para mí cuando nací, dijo Diego, sentándose cuidadosamente junto a Mateo. Es lo único que tengo de ella. Quería que nuestro hijo lo tuviera. Mateo tomó el osito con reverencia, sintiendo la suavidad del tejido gastado por los años, el amor que había sido cosido en cada puntada. Es hermoso, susurró, abrazando el peluche contra su pecho. Gracias. Diego sonrió, y esta vez fue una sonrisa genuina, sin sombras de culpa o arrepentimiento. Nuestra familia era complicada, dijo en voz baja. Mi padre era duro, mi madre distante. Pero mi abuela, ella era diferente. Me enseñó que el amor no tiene que ver con el poder o el dinero. Tiene que ver con estar presente, con proteger a los que amas, cueste lo que cueste. Ojalá hubiera podido conocerla, dijo Mateo, pasando un dedo sobre la nariz cosida del osito. Ella te habría amado. Diego miró hacia el horizonte donde el sol se ponía y se habría avergonzado de lo que hice, de cómo dejé que el miedo me controlara.
Mateo puso una mano sobre la de Diego, el primer contacto físico que iniciaba voluntariamente desde que el Alfa había regresado. «Estás aquí ahora», dijo suavemente. «Eso es lo que importa». El trabajo de parto comenzó en la madrugada del 18 de octubre, con un dolor sordo en la espalda baja que Mateo al principio confundió con las molestias normales del embarazo avanzado. Pero cuando las contracciones se volvieron regulares y más intensas, supo que era el momento. Llamó primero a Luis, quien respondió inmediatamente a pesar de la hora. «Voy en camino», dijo el beta, y Mateo pudo escuchar el sonido de llaves y puertas. «Llama a Diego. Nos vemos en la clínica». Mateo marcó el número de Diego con manos temblorosas, tratando de respirar a través de otra contracción. «Es hora», dijo cuando el Alfa contestó después del primer timbre. «Ya salgo», respondió Diego, y Mateo pudo escuchar el pánico mal disimulado en su voz. «¿Estás bien? ¿Necesitas que vaya primero a la casa?» «No, voy a llamar un taxi». Mateo se aferró al respaldo de una silla mientras otra ola de dolor lo recorría. «Encuéntrame en la clínica Santa María en Cuernavaca». El viaje a Cuernavaca fue una nebulosa de dolor y concentración. El taxista, un hombre mayor que había visto suficientes partos de emergencia en su carrera, condujo con cuidado pero rapidez, hablándole a Mateo constantemente para mantenerlo enfocado. «Respira, joven», decía con voz calmada. «Ya casi llegamos. Mi esposa tuvo 5 hijos, así que créeme cuando te digo que lo estás haciendo muy bien». Llegaron a la clínica justo cuando el cielo comenzaba a aclarar con los primeros rayos del amanecer. Las enfermeras lo recibieron con una silla de ruedas y lo llevaron directamente a la sala de preparto. La doctora Ramírez ya estaba allí, vestida con bata quirúrgica y con esa sonrisa tranquilizadora que Mateo había llegado a confiar. «Llegó el gran día», dijo mientras examinaba la dilatación. «Estás progresando bien. El bebé estará aquí antes de que te des cuenta». Luis llegó media hora después, sudoroso y con expresión de preocupación que se suavizó cuando vio a Mateo relativamente estable. «¿Cómo te sientes?», preguntó tomando la mano de su amigo. «Como si me estuvieran partiendo en dos», respondió Mateo con una risa tensa. «Pero sobreviviré». Diego irrumpió en la sala poco después, con el cabello despeinado y todavía en pijama bajo una chaqueta que claramente se había puesto a toda prisa. Sus ojos buscaron a Mateo inmediatamente y cuando los encontró, la tensión en sus hombros se relajó visiblemente. «Estoy aquí», dijo, acercándose al otro lado de la cama. «No voy a irme a ninguna parte». Las siguientes horas fueron las más largas e intensas de la vida de Mateo. El dolor era abrumador, olas que venían una tras otra sin tregua. Luis le sostenía una mano, hablándole constantemente, recordándole respirar. Diego sostenía la otra, con expresión de angustia cada vez que Mateo gemía de dolor. «Lo estás haciendo increíble», murmuraba Diego una y otra vez. «Eres tan fuerte, tan valiente». Cuando finalmente fue hora de pujar, Mateo sentía que no le quedaban fuerzas. Pero entonces la doctora Ramírez dijo: «Una más, Mateo, solo una más, y conocerás a tu hijo». Con un último esfuerzo que pareció arrancarle el alma, Mateo empujó y entonces el mundo entero se redujo a un solo sonido: el llanto fuerte y enojado de un recién nacido. «Es un varón hermoso», anunció la doctora, sosteniendo al bebé cubierto de vérnix y sangre, pequeño pero con pulmones poderosos. 10 dedos de los pies, y definitivamente tiene los pulmones de un alfa. Colocaron al bebé sobre el pecho de Mateo, y en ese momento todo el dolor, todo el miedo, toda la incertidumbre de los últimos meses se evaporó. Mateo miró a su hijo, ese ser diminuto que había crecido dentro de él, que había sobrevivido a tanto drama y dolor, y sintió un amor tan intenso que pensó que su corazón podría explotar. «Hola, pequeño», susurró, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Te he estado esperando». El bebé dejó de llorar al escuchar la voz de Mateo, sus ojos oscuros entreabiertos tratando de enfocar el rostro sobre él. Movió una manita diminuta, que Mateo atrapó gentilmente con un dedo, maravillándose ante lo pequeño, lo perfecto que era. Diego estaba de pie junto a la cama, llorando abiertamente, sin avergonzarse de las lágrimas que caían por su rostro. «¿Puedo?», comenzó a preguntar, extendiendo una mano temblorosa. «Ven». Mateo hizo espacio. «¿Conoce a tu hijo?». Diego se acercó con reverencia, como si temiera que todo fuera un sueño del que podría despertar. Cuando sus dedos rozaron la mejilla suave del bebé, soltó un sollozo. «Es perfecto», susurró. «Es absolutamente perfecto». Luis, que había estado observando desde el pie de la cama con su propia ración de lágrimas, sonrió ampliamente. «Bienvenido al mundo, pequeño luchador», dijo con voz ronca de emoción. «Tienes una familia que te ama más de lo que nunca sabrás.
Después de que limpiaran y pesaran al bebé, las enfermeras lo envolvieron en una manta suave y lo devolvieron a los brazos de Mateo. Diego se sentó cuidadosamente en el borde de la cama, incapaz de apartar los ojos de su hijo. ¿Ya pensaste en un nombre?, preguntó con suavidad. Mateo asintió. ¿Samuel?, dijo. Samuel Reyes. Significa escuchado por Dios. Porque cuando más lo necesitaba, cuando pensé que estaba completamente solo, fui escuchado. Y este milagro llegó a mi vida. Diego sonrió a través de las lágrimas. Samuel, repitió, probando el nombre. Es perfecto. Luis se acercó y puso una mano en el hombro de Mateo. Voy a dejarlos solos un rato, dijo con una sonrisa significativa. Tienen mucho de qué hablar. Cuando Luis salió, la habitación quedó en un silencio cómodo, roto solo por los ruidos suaves que Samuel hacía mientras dormía en los brazos de Mateo. Diego no dejaba de mirar a su hijo, su expresión una mezcla de asombro, amor y arrepentimiento. Casi pierdo esto, dijo finalmente, con voz quebrada. Por miedo, por cobardía, casi pierdo lo más importante que me ha pasado en la vida. Pero no lo perdiste. Mateo lo miró con ojos suaves. Volviste, y eso requirió coraje. No tanto como el que tú mostraste. Diego levantó la vista. Criarlo solo durante todo este tiempo. Enfrentar el embarazo sin apoyo inicial. Protegerlo cuando yo te fallé. Eres el más valiente entre nosotros. Mateo sintió como algo dentro de él, algo que había estado apretado y tenso durante meses, finalmente se aflojaba. No era perdón completo, todavía no, pero era un comienzo. ¿Quieres sostenerlo?, preguntó, y la esperanza que se encendió en los ojos de Diego valió más que 1000 disculpas. Con movimientos torpes y cuidadosos, Diego tomó a Samuel en sus brazos por primera vez. El bebé se removió ligeramente, pero no se despertó, acomodándose contra el pecho de su padre con un suspiro pequeño y satisfecho. Diego lo miró con tal intensidad de emoción que Mateo tuvo que apartar la vista, sintiendo sus propias lágrimas amenazando con caer nuevamente. Te prometo, dijo Diego hablándole al bebé dormido, que seré el mejor padre que pueda ser. Aprenderé de mis errores. Te protegeré, te amaré y nunca, nunca te haré sentir como si fueras menos que un milagro. Los días en la clínica pasaron en una nebulosa de alimentaciones cada 3 horas, cambios de pañales y visitas de la doctora Ramírez para asegurarse de que tanto Mateo como Samuel estaban sanos. Diego prácticamente vivió en la habitación, durmiendo en la incómoda silla junto a la cama, saltando cada vez que el bebé hacía el más mínimo ruido. Luis traía comida casera de un restaurante del pueblo, porque Mateo se quejaba de la comida del hospital. La habitación se llenó de flores que Diego había ordenado, tanto que las enfermeras bromeaban que parecía un jardín. Una tarde, cuando el sol entraba cálido por la ventana y Samuel dormía en su cunita, Diego se sentó junto a Mateo en la cama del hospital. Necesito decirte algo, comenzó, y había una seriedad en su tono que hizo que Mateo se pusiera tenso. ¿Qué pasa? Diego tomó aire profundamente. Hablé con mi padre. Le dije que Samuel había nacido, que soy padre y que planeo ser parte de su vida. Mateo sintió que el pánico comenzaba a subir por su garganta. ¿Qué dijo? Al principio, lo que esperaba. Diego hizo una mueca. Amenazas, ira, todo el discurso sobre arruinar el nombre de la familia. Pero entonces le dije algo que nunca le había dicho antes. Le dije que si tenía que elegir entre el Imperio Santana y mi hijo, elegiría a mi hijo cada vez, sin dudarlo. Y se quedó en silencio durante mucho tiempo. Diego sonrió ligeramente. Y luego, mi madre tomó el teléfono. Dijo que querían conocer a su nieto, que habían sido duros conmigo porque pensaban que estaba cometiendo un error, pero que ahora veían que yo había encontrado algo más valioso que todo el dinero del mundo. Mateo no sabía qué decir. La idea de que la familia Santana, esas personas que habían amenazado con destruirlo, ahora quisieran ser parte de la vida de Samuel era aterradora y desconcertante a la vez. No tienes que aceptar si no quieres, dijo Diego rápidamente al ver la expresión de Mateo. Tu comodidad y la seguridad de Samuel son lo más importante, pero pensé que deberías saberlo. Mateo miró hacia la cunita donde dormía su hijo, tan pequeño, tan vulnerable. Quería que los Santana fueran parte de su vida. ¿Podía confiar en ellos después de todo? Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente. Y si acepto, será bajo ciertas condiciones. Samuel no será usado como un peón en juegos de poder. No será presionado para cumplir expectativas imposibles. Y si alguna vez siento que lo están lastimando emocionalmente, cortaré todo contacto. ¿Está claro? Completamente. Diego asintió con seriedad. Y yo estaré allí para asegurarme de que se respeten esos límites. Una semana después del nacimiento, Mateo y Samuel recibieron el alta médica.
Diego había insistido en contratar una enfermera especializada en recién nacidos para los primeros días en casa, pero Mateo rechazó la idea. Quería aprender a ser padre sin ayuda externa. Quería construir ese vínculo con su hijo por sí mismo. El regreso a la casa de Tepoztlán fue emotivo. Luis había decorado el porche con globos azules y un letrero que decía: «Bienvenido a casa, Samuel». La casa olía a comida recién hecha y flores frescas. Diego había traído una cuna nueva, mucho más segura y cómoda que la que Mateo había conseguido de segunda mano. Las primeras semanas con un recién nacido fueron agotadoras. Mateo descubrió rápidamente que los bebés no siguen horarios convenientes y que Samuel prefería estar despierto justo cuando él más necesitaba dormir. Pero cada vez que miraba ese rostro diminuto, cada vez que Samuel envolvía su manita alrededor de su dedo, cada sonrisa somnolienta, que probablemente eran gases, pero a Mateo no le importaba, todo valía la pena. Diego venía todos los días ahora, tomándose un tiempo indefinido del trabajo para estar presente. Aprendió a cambiar pañales, a preparar biberones cuando Mateo necesitaba descansar de la lactancia, a mecer a Samuel para dormirlo. Hubo momentos cómicos, como cuando Diego puso el pañal al revés, o cuando el bebé vomitó sobre su camisa cara justo cuando estaba a punto de salir. Pero también hubo momentos hermosos. La primera vez que Samuel agarró el dedo de Diego y no lo soltó, la primera vez que el bebé dejó de llorar al escuchar la voz de su padre, el día que Samuel durmió toda la noche acurrucado contra el pecho de Diego. Una tarde de noviembre, mientras estaban sentados en el porche viendo a Samuel dormir en su cochecito, Mateo finalmente dijo las palabras que había estado guardando durante semanas. «Creo que te he perdonado». Diego levantó la vista bruscamente con expresión de sorpresa y esperanza. «¿Qué?» «No completamente», Mateo aclaró rápidamente. «Todavía hay dolor, todavía hay heridas, pero mirándote con él, viendo el esfuerzo que has hecho, el padre en el que te has convertido, creo que puedo empezar a perdonar». Diego sintió que las lágrimas le llenaban los ojos por enésima vez desde que Samuel había nacido. «No merezco tu perdón», dijo con voz ronca, «pero pasaré el resto de mi vida tratando de ser digno de él. No se trata de merecer». Mateo extendió una mano y Diego la tomó inmediatamente. «Se trata de elegir, y elijo dejar ir el pasado. Por Samuel, por nosotros, por la familia que podemos ser». Diego apretó su mano, y en ese gesto simple había promesas, esperanza y la posibilidad de un futuro que ninguno de los dos había imaginado posible meses atrás. Los meses siguientes trajeron cambios y ajustes. La familia Santana finalmente conoció a Samuel en diciembre, una reunión tensa en un restaurante neutral en Ciudad de México. La madre de Diego lloró cuando sostuvo a su nieto por primera vez, murmurando disculpas a Mateo, que él aceptó con gracia, aunque no del todo sinceramente. El padre de Diego era más reservado, pero Mateo pudo ver el brillo de orgullo en sus ojos cuando Samuel envolvió su manita alrededor del dedo del patriarca. «Es un Santana», declaró el hombre, y aunque Mateo sintió un impulso de protestar, Diego lo interrumpió. «Es un Reyes Santana», corrigió con firmeza, «y será criado para ser compasivo, honesto y valiente, no para ser parte de un imperio». Su padre lo miró durante un largo momento y luego asintió lentamente. «Tal vez eso sea mejor», admitió, y fue la primera vez que Mateo vio al poderoso magnate mostrar algo parecido a humildad. Para la primavera siguiente, habían establecido una rutina. Mateo seguía viviendo en Tepoztlán, donde Samuel podía crecer rodeado de montañas y aire limpio. Diego había comprado una casa en el pueblo, lo suficientemente cerca para estar disponible, pero respetando el espacio de Mateo. Compartían la custodia de manera informal pero equitativa, y lentamente, muy lentamente, estaban reconstruyendo la confianza que una vez habían tenido. No volvieron a ser pareja, al menos no en el sentido tradicional. El daño había sido demasiado profundo para eso, pero desarrollaron algo diferente. Una asociación basada en el respeto mutuo, el amor compartido por su hijo y la comprensión de que a veces el amor significa dejar ir lo que fue para construir algo nuevo. Una tarde de junio, casi un año después del nacimiento de Samuel, Mateo estaba en el jardín viendo a su hijo de 9 meses gatear por primera vez. Samuel se movía torpemente, cayéndose cada pocos centímetros, pero levantándose de nuevo con determinación alfa. Diego llegó del trabajo, todavía con traje, pero con la corbata aflojada, y se sentó en el pasto junto a Mateo. «Míralo», dijo con asombro, «ya está tratando de conquistar el mundo». «Como su padre», respondió Mateo con una sonrisa. «Espero que sea mejor que su padre». Diego observó a Samuel alcanzar una mariposa que se posó brevemente en el pasto. Más sabio, más valiente en las formas que importan. Samuel, al no poder atrapar la mariposa, se giró hacia sus padres y gritó alegremente, extendiendo los brazos para que lo cargaran. Diego lo levantó y el bebé rió, golpeando las mejillas de su padre con manitas regordetas.
Te ama, dijo Mateo, observándolos. Gracias, respondió Diego, mirándolo por encima de la cabeza de Samuel, por darme la oportunidad de ser su padre, por no rendirte cuando yo lo hice, por ser lo suficientemente fuerte para los dos. Mateo se levantó y se acercó, colocando una mano en la espalda de Samuel. Gracias por regresar, dijo simplemente, por elegir correctamente cuando más importaba. Permanecieron allí mientras el sol se ponía sobre las montañas, una familia no convencional, marcada por errores del pasado, pero unida por el amor inquebrantable hacia el niño que reía entre ellos. No era el final de cuento de hadas que Mateo una vez imaginó, pero era real, era suyo y era suficiente. Samuel creció rodeado de amor, el amor incondicional de su padre Omega, el amor redimido de su padre Alfa, el amor de tío Luis que nunca faltaba a un cumpleaños o evento importante, y eventualmente el amor cauteloso pero genuino de los abuelos Santana, que aprendieron que el poder y el prestigio significaban poco comparado con la risa de un niño. Y Mateo aprendió la lección más importante de todas, que el coraje no significa no tener miedo, sino seguir adelante a pesar del miedo, que el amor a veces significa dejar ir, pero otras veces significa dar segundas oportunidades, que la familia no siempre se ve como uno espera, pero no es menos real por eso. Años después, cuando Samuel tenía edad suficiente para hacer preguntas, Mateo le contaría la historia de cómo llegó al mundo. Una historia de dolor y pérdida, pero también de valentía. Redención y el amor inquebrantable de dos hombres imperfectos que aprendieron a ser padres. Le enseñaría que los errores no definen a una persona, sino cómo eligen enmendarlos, que el perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos tanto como a otros. Pero por ahora, en esta tarde perfecta de junio, con su hijo riendo en brazos de su padre y el sol pintando el cielo de oro, Mateo simplemente disfrutaba el momento, porque después de la tormenta más oscura de su vida, finalmente había encontrado la paz. Y eso, más que cualquier final de cuento de hadas, era todo lo que siempre había necesitado. Gracias por acompañarnos en esta historia de amor, pérdida y redención. Si te conmovió el viaje de Mateo y Diego, no olvides suscribirte para más historias que exploran las complejidades del Omegaverse, las relaciones entre hombres y el poder inquebrantable del amor verdadero. Porque al final, todos merecemos una segunda oportunidad para hacer las cosas bien.